taller y voy a dar unas palabras de bienvenida y voy a explicar cuál es la función de este taller y qué es que vamos a hacer en este taller. De acuerdo. Entonces, para empezar, voy a justamente a compartir una breve diapositiva. En esta breve diapositiva se va a explicar cómo vamos a trabajar en los objetivos de este taller. ¿Sí? Muy bien. Entonces, entonces en el ámbito de este taller, un taller denominado eh, taller de definición, socialización. A ver, un momento. Sí, este taller denominado Taller de Definición, Socialización y Retroalimentación del concepto desarrollo y buen vivir. Este taller nace en el marco de un proyecto de investigación que existe en la carrera de Trabajo Social de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, ¿sí? Entonces, dado que en este taller están conectadas muchas personas que son estudiantes, ¿no?, de la carrera de Trabajo Social y muchas otras personas que no son estudiantes de la carrera de Trabajo Social, damos entonces a conocer que en la mencionada carrera existe un proyecto, ¿sí?, denominado Voces y Miradas sobre el Desarrollo Local en Manabí, perspectivas populares desde territorios, sectores y comunidades. El objetivo de este proyecto es básicamente conocer, investigar y sobre todo conocer cómo las personas piensan el desarrollo, cómo piensan el buen vivir, qué es para las personas el desarrollo y sobre todo cuáles son los problemas que dentro de las comunidades, dentro de las vivencias se encuentran en cuanto a este proceso que es el desarrollo. Entonces, en este taller tenemos conectados estudiantes de la carrera de trabajo social que están relacionados y relacionadas a las asignaturas de migración y movilidad humana y la asignatura de investigación social, ¿no? Los dos paralelos de estas dos asignaturas y a la vez están conectados y conectadas las docentes que integran el mencionado proyecto de investigación. Entonces, en la primera parte de este taller se van a dar algunas, no, se van a ver, ¿no? Dos videos. Un video sobre el concepto de desarrollo según comunidades migrantes y de acogida y otros videos sobre el concepto de buen vivir, ¿sí? Son videos producidos por los estudiantes de la cátedra de migración y movilidad humana y de esta manera las personas que asistan a este taller van a tener acceso, van a conocer un poco a qué nos referimos cuando hablamos de desarrollo, a qué nos referimos cuando hablamos de buen vivir, ¿no? Y cuáles son los problemas que las personas atraviesan en su vida cotidiana, los problemas de las personas en las comunidades y también tenemos el punto de vista de las personas migrantes, ¿no? Sabemos que en nuestras comunidades viven muchas personas migrantes y que comparten con las mismas comunidades de acogida los problemas del desarrollo, los problemas del buen vivir y a la vez las comunidades locales se convierten en comunidades migrantes, siendo que muchas personas o tienen familiares en el exterior, muchas personas integran familias transnacionales, muchas personas han sido migrantes, entonces vivimos en comunidades donde cada día se vive la movilidad humana, ¿no? Y todas las personas involucradas en procesos de migraciones, entonces tienen experiencias para compartir ideas, vivencias sobre desarrollo.
No tiene ninguna otra Después de No, solo eso. Después de visualizar los videos mencionados, tendremos una presentación magistral de parte del licenciado Vladimir Zambrano, que es un estudiante de la maestría en Ciencias Sociales, que nos dará también algunos conceptos sobre desarrollo y sobre buen vivir. Luego tendremos lugar a un trabajo grupal y después del trabajo grupal será el momento de compartir el resultado de este trabajo grupal, donde las personas tendrán que socializar, compartir, dialogar sobre los problemas del desarrollo y los problemas del buen vivir, ¿sí? Entonces, para dar inicio a este taller, yo voy proyectando los dos videos preparados por los estudiantes de las asignaturas de migración y movilidad humana, que son videos que reflexionan sobre los desafíos del buen vivir en nuestras comunidades, los desafíos del buen vivir para las personas migrantes y para las sociedades de acogida. Entonces, ahora voy a compartir el video, me dan un momento. Voy a accionar el video y me avisan si pueden escucharlo, por favor, ¿sí? Luis Maca, un líder histórico de la ¿Pueden ver y escuchar el video? Sí, Sí, está Sí, bien. compañero. Perfecto. Listo. Entonces, vamos a empezar. Luis Maca, un líder histórico de la CONAIE, describe la summa causal, buen vivir o vida en plenitud como la búsqueda de una vida que abarque tanto la excelencia material como la espiritual. En este video, organizado por los estudiantes de tercer semestre de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, exploraremos el tema, el concepto del buen vivir según la ley y la comunidad. Se entrevistará a varias personas para que así tengan una comprensión más completa de lo que significa o abarca el buen vivir y el summa causal. El buen vivir, summat causai. El concepto de buen vivir se deriva de la traducción de las palabras indígenas summat causai, que provienen del quechua ecuatoriano. Se refiere al estilo de vida de las personas que viven en comunidades en armonía con la naturaleza y mantienen un equilibrio en sus relaciones tanto individuales como colectivas. Evelyn, ¿sabías que el buen vivir consta de 5 fundamentos, del cuales son: sin conocimiento no hay sabiduría, todos venimos de la madre tierra, la vida es sana, la vida es colectiva y por último, todos tenemos un ideal o un sueño? Oh, interesante, Arianna. Asimismo, la Constitución de Ecuador establece que uno de los objetivos del Estado es garantizar el buen vivir, la construcción de una sociedad democrática, participativa y protagónica. La noción de buen vivir abarca una visión holística del bienestar humano, social, cultural y ambiental. De igual manera, la Carta Magna del Ecuador nos define el buen vivir como el goce efectivo de los derechos de las personas, así como de las comunidades, pueblos y nacionalidades. A continuación, realizaremos una entrevista referente al buen vivir. El día de hoy contamos con la presencia de nuestro informante clave, el cual nos va a permitir saber su nombre. ¿Cómo te llamas? Elisa Basul. Ahora te realizaré una serie de preguntas referente al tema. ¿Cómo podemos ayudar a las personas migrantes a tener una vida digna y plena en su nuevo hogar? Yo creo que tiene que ver más la integración que la comunidad o las personas que viven en el país le puedan ofrecer a los migrantes para que tengan un espacio cómodo y libre donde puedan desenvolverse. Perfecto. Ahora, ¿cómo crees que la experiencia de haber migrado afecta la percepción del buen vivir? Bien, yo creo que eso es más subjetivo, puesto que hay personas que migran y pueden encontrar oportunidades en el país al que fueron. Pero también hay personas en las que migran y no les va tan bien como deseaban. Entonces, eso afecta mucho la percepción de buen vivir. Ajá. Entiendo. Ahora, ¿qué tipos de recursos crees conveniente que le pueden servir a una persona migrante
para poder desenvolverse en su nuevo entorno. Yo creo que los recursos más esenciales para un migrante pueden ser recursos sociales y comunitarios, también los recursos de salud, saber dónde están los puntos de salud, los centros, y también un recurso educativo, pues, si tienen hijos o si quieren formarse profesionalmente en el país. Comprendo. Ahora continuaremos con la siguiente parte de la entrevista. Siguiendo con la dinámica de las entrevistas, ahora le presentaré a nuestro segundo informante. ¿Nos podrías ayudar con tu nombre? Mi nombre es Elvis Carranza. Bien. ¿Has notado cambios en la identidad cultural de los migrantes al vivir en un lugar distinto? Pues sí, pero sobre todo estos cambios se notan más en migrantes que llevan viviendo cierto tiempo prolongado en una comunidad, ya que biológicamente el ser humano se adapta al ambiente que lo rodea. Entonces adaptan ciertas partes de la cultura y modismos y los hacen parte de ella. Okay. ¿Qué desafíos crees tú o has visto que han enfrentado los migrantes en la búsqueda del buen vivir? En primer lugar, el migrar ya es un hecho muy desafiante, ya que no todos lo hacen en las óptimas condiciones y la mayoría arriesga su vida para mejorar la calidad de ella. Okay. ¿Cómo describirías la experiencia de los migrantes en términos de calidad de vida y adaptación en una nueva comunidad? Pues yo pienso que eso depende de algunas variables, ya que muchas comunidades suelen ser xenofóbicas, entonces los migrantes no pueden tener una buena calidad de vida. Pero si corren con suerte de encontrarse con una comunidad amable y encontrar un buen trabajo, creo que pueden llegar a mejorar su calidad de vida. Okay. Muchísimas gracias. A continuación les vamos a dar a conocer algunas recomendaciones de buen vivir para que las personas puedan permanecer en las ciudades. Número 1. Promover y conservar y realizar huertos comunitarios en azoteas y terrenos baldíos. Número 2. Proteger el ecosistema como parques, ríos, lagos, entre otros, y así mantener un equilibrio con la naturaleza. Número 3. Fomentar la diversidad cultural a través de expresiones artísticas y compartidas. Número 4. Desarrollar actividades entre vecinos comunitarias para así solventar estas necesidades y promover la cohesión social. Finalmente, me dirijo a ustedes en representación de mi curso tercer semestre paralelo B, para expresar nuestro más sincero agradecimiento por la atención prestada el día de hoy en la presentación de nuestro tema, el buen vivir. Apreciamos el tiempo y las consideraciones brindadas, ya que este contribuye positivamente a nuestros conocimientos como estudiantes y en un futuro como profesionales. Muy bien, entonces hay que felicitar los estudiantes de la cátedra de Migración y Movilidad Humana, específicamente del paralelo B. Y también vamos a ver ahora el video de los estudiantes de la misma asignatura Migración y Movilidad Humana, pero del paralelo A. ¿Sí? Entonces, el video que hemos visto ahora es sobre el concepto de buen vivir y ahora vamos a ver el otro video sobre el concepto de desarrollo, específicamente desde la percepción de comunidades migrantes, ¿no? En la actualidad existen muchos cambios como es la migración y el Ecuador es parte de esto. Las comunidades migrantes son grupos de personas que se desplazan de un lugar a otro en busca de mejores oportunidades, seguridad o para escapar de situaciones de conflicto o pobreza. Estas comunidades suelen enfrentar diversos desafíos como barreras culturales, discriminación, falta de acceso a servicios básicos, información, entre otros. Bueno, para conocer un poco las comunidades migrantes, realizaremos la siguiente entrevista, donde el señor Simón da Silva nos podrá contar un poco de su experiencia. ¿Cómo enfrentó usted su proceso de migración? Yo emigré de Caracas, Venezuela, y tengo aproximadamente 5 años viviendo en el Ecuador, un país que me ha brindado muchas experiencias grandes, como dificultades también, retos que he tenido que sobrellevar a lo poco del tiempo que llevo. Yo decidí emigrar porque quería buscar nuevas oportunidades como profesional, muy aparte de las dificultades del país que me obligaron a esto.
¿Cómo afectó la migración para usted y su familia? Un proceso de madurar más rápido de lo que capaz otras personas lo hacen a su edad, o lo que capaz chicos de su edad, 24, están pendientes de capaz la fiesta, la farra, yo estaba pendiente de otras cosas. Para mi familia ha sido difícil, ya que yo trabajaba siempre en mi casa, porque yo era freelance, y como trabajaba en mi casa siempre compartía con mi mamá, con mi hermana y todo eso, y ha sido difícil, pero a fin de cuentas siempre he sido como muy independiente de con mis hermanos, pero creo que lo hemos ido sobrellevando. ¿Cuáles fueron las razones principales que le llevaron a migrar? La situación de mi país, por lo menos el desempleo, la electricidad, los servicios básicos como el gas, la gasolina, la educación, la salud. Por eso pues decidí emigrar de mi país. ¿Has notado alguna diferencia en cuanto a las oportunidades laborales a nivel de la vida en comparación con tu país de origen? Sí, por lo menos en la parte del empleo ha sido un poco muy dificultoso porque como ya no teníamos papeles, entonces se nos hace muy difícil conseguir trabajo acá. Sobre la educación también se ha hecho muy complicado porque le exigen muchos documentos a uno para darle la oportunidad a los niños a estudiar y me parece que no debería de ser. Ponen mucha traba para eso. Es por ello que se debe implicar la creación de un ambiente inclusivo que promueva la diversidad, la comprensión intercultural y bienestar común, en donde no solo se mida en términos económicos, sino también en términos de cohesión social, equidad y respeto mutuo entre las comunidades migrantes y de acogida. Continuando con las entrevistas, a continuación tenemos a la licenciada en Trabajo Social, Angie Solórzano, la cual nos va a brindar información desde su punto de vista y de sus experiencias. Usted como trabajadora social, ¿cuál cree que son una de las principales barreras para los migrantes en el acceso de los servicios básicos, como es la salud y la educación? Existen dos dificultades. La principal es el desconocimiento a sus derechos. Hay migrantes que ingresan al país sin conocer que la salud y la educación aquí es totalmente gratuita y disponible para cualquier tipo de personas. Dado que en la Constitución existe el derecho a la libre movilidad y también con el simple hecho de estar niños por el interés superior de los menores, pueden llegar a la educación y a la salud. Sin embargo, otro de los problemas que se presenta es la falta de documentos. Por la ruta migratoria existen factores que hacen que pierdan los documentos o se los roben. Y hace esto que piensen que por no tener un documento no le pueden atender, pero eso es falso. El derecho a la salud es inclusivo, entonces pueden acercarse a cualquier subcentro a recibir este servicio. Desde su punto de vista como profesional, ¿considera que es importante diseñar estrategias para promover la inclusión laboral en comunidades emigrantes? La inserción laboral es muy importante tanto para el desarrollo local de las personas de Manta y el desarrollo de la población migrante. Pero, como les decía, si no tienen documentos no pueden ingresar a una empresa, a un trabajo formal, más que todo, porque el trabajo informal existe y abunda, hay mucha venta ambulante. Sucede que si no tienen documento, surge lo que es la explotación laboral. Pues, sin embargo, aquí en Manta hay dos instituciones, que no me recuerdo, Scopi y Hayas, hacían o hacen lo que son inserciones laborales, hacen feria de trabajo, hacen lo que es regularización con migrantes, cursos de empleabilidad para que puedan acceder a lo que es el trabajo. En conclusión, las comunidades migrantes son un componente importante de la diversidad humana y tienen necesidades particulares que deben ser tomadas en cuenta por los gobiernos, organizaciones y la sociedad en general. Es importante ofrecerles apoyo, que brinden oportunidades para integrarse y contribuyan de manera positiva a sus nuevas comunidades, promoviendo el respeto a sus derechos humanos sin discriminación.
Muy bien, muchas gracias a las estudiantes de la Cátedra de Migración y Movilidad Humana, Paralelo A, que han analizado el concepto de desarrollo desde la perspectiva de los migrantes. Entonces, ahora para avanzar con nuestra agenda, vamos a dar la palabra a otra persona que va a compartir, que va a abordar con nosotros los conceptos de desarrollo y de buen vivir, no solamente para las personas migrantes, no solamente para la persona en movilidad humana, sino más en general desde el punto de vista de las comunidades. Entonces vamos a tener esta presentación donde se va a profundizar sobre desarrollo local y buen vivir desde la percepción de la comunidad manabita, ¿no? Que se ve atravesada por muchas complejidades, ¿no? Hemos escuchado, por ejemplo, en los videos mencionar el problema de acceso a servicios básicos, a educación, a salud, que son barreras, son obstáculos para las personas migrantes, pero también para las mismas comunidades locales de Manabí. Entonces, voy a dar la palabra al señor licenciado Vladimir Zambrano Galarza, que es licenciado en Lengua y Literatura por la Universidad Técnica Particular de Loja y en este momento es maestrante de la maestría en Ciencias Sociales con mención e investigación para el desarrollo. ¿Sí? Entonces es una persona que se está especializando justamente en ámbito de desarrollo en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí y además tiene conocimiento sobre los problemas de desarrollo local en Manabí porque es miembro de un colectivo denominado Ciudadanos Comprometidos. ¿Sí? Es un colectivo que promueve iniciativas de análisis territorial y de participación ciudadana. Entonces, voy a dar la palabra al licenciado Vladimir Zambrano y que además agradezco mucho por su presencia, por compartir un conocimiento que luego también es el mismo conocimiento que podemos utilizar en el posterior trabajo grupal y a partir justamente de los conceptos, problemas mencionados en los videos y en la clase magistral, vamos un poco a desarrollar estas reflexiones en el siguiente trabajo, ¿no? Entonces, por ahora voy a dar la palabra al licenciado Vladimir. Buenas noches, Vladimir. ¿Estás ahí? Muy buenas noches, profesor Locatelli. Ok. Mucho gusto también para el resto de los miembros de la comunidad de docentes de la Facultad de Trabajo Social y quienes nos acompañan desde las diferentes aulas tanto a su grado y carrera. He sido invitado a compartir acerca del buen vivir en Manabí. El buen vivir en Manabí, nosotros podríamos pensarlo desde varias aristas. Los temas relacionados con las necesidades que tienen los grupos humanos, poblacionales, son muy amplios. Y la universidad es un espacio para reflexionar desde varias aristas. Los compañeros y compañeras que presentaron los dos videos lo abordaron desde varios aspectos, como lo que estamos nosotros vivenciando, que tiene que ver con el flujo migratorio de personas. Cabe ahora pensar un poco cuál es el entorno de esta provincia, cuál es un poco la expectativa que tenemos con la misma. Manabí es un buen lugar para vivir, definitivamente. Manabí está ubicado en una hermosísima costa. El último censo nos habla de cerca de 1.600.000 personas. El fuerte de Manabí está haciendo parte de sus dinámicas, es la atracción a través del turismo y de la gastronomía. La agronomía aporta un valor muy importante en la localidad para el mercado interno nacional y también para la exportación. Manabí tiene dentro de sus potencialidades
un parque industrial atunero que es líder a nivel mundial. En la ciudad de Manta, la infraestructura de los alimentos procesados del mar son los primeros a nivel de toda la costa pacífica oriental y los segundos a nivel mundial después de Tailandia. Desde aquí de Manabí se fija el precio del atún. Hay una industria muy fuerte que provee un espacio de empleo formal, al menos en nuestra ciudad, a más de 10.000 familias. El Manabí se desempeña con actividades de comercio, ganadería, industria y pesca. Un poco las cifras que podríamos nosotros revisar en nuestras potencialidades endógenas es acerca de la protección agropecuaria. Manabí tiene el 20% de la superficie agrícola nacional. Parte de nuestras fortalezas es la siembra del cacao, el maíz duro seco, el arroz en cáscara. Tenemos potencialidades como la cantidad de cabezas de ganado en el Ecuador, es la número 1 en la provincia, y ocupando pues un 21% del total a nivel nacional. La superficie de uso del suelo en Manabí representa casi que el 35% de la producción nacional y es el número 1 de la producción de plátano en el Ecuador. Entonces, esto tiene un poco nuestra proyección de cuál es. El banano representa estas cantidades a nivel del país. Hay una buena cantidad de cabezas de ganado, vacuno, porcino, mular, caballar, asnal, ovino y caprino. Y lo que hablábamos hace un momento, un poco la industria económica más relevante de Manabí es el procesamiento y la conservación del pescado, los alimentos procesados del mar, que van desde un proceso de la captura, el proceso del enlatamiento y la exportación. Esto nos ha ubicado en Manabí en roles muy importantes. Nuestras infraestructuras productivas en Manabí son realmente bastantes apreciables, un poco para promover estos espacios de buen vivir y promover las oportunidades de desarrollo que tengamos nosotros localmente. Tenemos un aeropuerto internacional, el aeropuerto Eloy Alfaro de Manabí. Este aeropuerto se está intentando que actualmente nos enlaza con Panamá y de Panamá con 74 puntos a nivel mundial. Panamá es un hub importante en los cuales Manta, al tener estas frecuencias de 3 rutas a la semana, tiene este enlace internacional. Además, empezaron hace unos meses atrás también con la conectividad con Galápagos y además de Quito tenemos 3 destinos. Se espera que posteriormente este aeropuerto pueda tener una alianza pública-privada y pueda recibir inversión extranjera, pueda concesionarse su infraestructura para generar un alcance intercontinental con Asia. Tenemos un puerto marítimo que es parte de un desarrollo local también. Las ventajas de esta infraestructura de tener puertos y aeropuertos nos permiten a nosotros la conectividad internacional y consecuentemente ampliar las plazas de trabajo. Hay facilidades pesqueras que se han desarrollado pues, en varios lugares a nivel en nuestra franja costera. Las vemos aquí, por ejemplo, en San Mateo, Jaramillo, las más próximas. Tenemos nosotros vías estatales claves para el desarrollo. Manabí tiene una muy buena vialidad que le permite el acceso y la salida de los productos del interior de la provincia para el resto del país. Hay circuitos rurales arteriales, 340 kilómetros de playa, lo cual permite también que exista una infraestructura hotelera turística con una captación de plazas para el turismo. ¿Cuáles son las dificultades que nosotros tenemos? ¿Y por qué mostramos dentro del espacio que nosotros buscamos hablar del buen vivir? ¿Por qué buscamos hablar de los temas productivos? Una forma como se articulan los individuos en una sociedad es a través del trabajo. El trabajo en nuestro modelo, en nuestro sistema, que de forma general
el trabajo representa el mayor vínculo de cohesión social. Es a través del trabajo que los individuos articulan sus oportunidades de desarrollo. Cuando una persona está fuera de las oportunidades de trabajo, estamos hablando que también está fuera de las oportunidades del desarrollo. Es entonces donde el Estado, de alguna manera, articula alguna forma de vincular a través de políticas públicas, del fortalecimiento de sueldos, de salarios, de incentivos para que el desarrollo de la iniciativa privada pueda generar empleo e ir absorbiendo a la mayor cantidad de la población para que pueda insertarse en las lógicas del desarrollo. Si el trabajo es un vínculo de cohesión social que nos permite acceder al desarrollo, este desarrollo por sí mismo nos da la oportunidad de un buen vivir. ¿Qué es lo que sucede entonces con respecto a Manabí? Manabí tiene serios problemas socioeconómicos. El 38%, según las cifras, hablan de que la población manabita está en situación de pobreza. Es la tercera en la costa, después de Esmeraldas, que está con el 45.5%, y Santa Elena con el 41.1% a nivel de nuestra costa ecuatoriana. Entonces, este 38% de habitantes de la localidad tienen situaciones de poco acceso a recursos económicos para solventar sus necesidades de orden personal y familiar. Tenemos problemas como, por ejemplo, con el acceso del agua potable. Manabí es una provincia que tradicionalmente ha tenido serias dificultades con respecto al suministro del agua a lo largo de la historia. Y posiblemente una de las causas que permita entender el poco desarrollo de nuestra provincia con respecto a las provincias centrales donde se fomenta el desarrollo es precisamente la falta de este recurso hídrico. Nosotros no tenemos recursos hídricos que vengan del deshielo, de los desnevados de las montañas, como por ejemplo en la cuenca del Guayas a través del río Guayas y los demás afluentes. Aquí en Manabí tenemos de alguna manera, cuando ustedes ven presencia de ríos, los ven que son mayormente, son por causas invernales, es decir, en estación lluviosa, se generan en las montañas y las laderas y vemos nosotros un afluente al interior de los ríos. Entonces tenemos problemas con respecto al flujo y la captación del agua. El 35% de las personas en los cantones de Bolívar, Montecristi y Jaramillo solamente acceden al agua. El 35%, un poco menos del 35%. En cantones como Olmedo, Tosagua y Pichincha se siguen usando pozos sépticos o letrinas como sistemas de alcantarillado. Entonces, esto nos involucra un problema hidrosanitario, lo cual también tiene que ver un poco con problemas gastrointestinales, problemas de salud y las lógicas que se dan alrededor de la falta de recurso hídrico para promover el desarrollo local. La pobreza multidimensional, si ustedes ven aquí, hay una franja inferior, que esta es la tendencia del país, como se fija, y en estos periodos de años, como ustedes pueden observar, los diferentes picos es cómo se comporta en Manabí. En el 2020, que fue por causa de la pandemia, tuvimos una pobreza multidimensional del 58.2%. Esta pobreza multidimensional es aquella que identifica el conjunto de privaciones a nivel de hogares en temas como educación, trabajo, seguridad social, salud, agua y alimentación, hábitat, vivienda y ambiente sano. Son parámetros que se valoran a nivel de los estudios sociales y que permiten entender un poco las carencias de manera general. La informalidad que tenemos también es muy alta. La manera como la mayoría de la gente media sus relaciones de trabajo en la población económicamente activa es alta. Cuando la media nacional habla que al 2021 es el 50.6%, aquí en Manabí estamos al 66% de informalidad. Es decir, el empleo informal es aquel que no tiene seguridad social, que no tiene una cobertura de seguridad social. Es el comerciante, es la persona que va al menudeo, es la persona que está haciendo el trabajo ambulatorio, entonces en las calles, entonces podemos denominarle a todo tipo de trabajo informal aquel que no tiene una cobertura de seguridad social. ¿Por qué es importante la seguridad social? Porque permite de alguna manera el acceso a una vivienda, por ejemplo, a un crédito hipotecario que me permite acceder a una vivienda, me permite, por ejemplo, una cobertura de salud. Si no tengo seguridad social y me enfermo gravemente, ¿cómo asumo yo estas enfermedades? Entonces la lógica colectiva, la acción colectiva de la seguridad social
permite mediar con eso el concepto de nuestra sociedad ecuatoriana como quienes acceden al mismo como trabajo formal. Tenemos nosotros problemas con respecto a la tasa de empleo. Hay un descenso en estos últimos años, del 2017 al 2020, ha descendido del 42.3% al 32.5%. Ciertamente el COVID agravó este problema. La tasa de desempleo consecuentemente aumenta. La media nacional es el 2.6, en Manabí estamos al 2020 en el 5.2. Los problemas de desnutrición crónica infantil en una medición, en un corte que se hizo hacia el 2018, nos permiten ubicar también como la tercera provincia después de Santa Elena de Tungurahua con estas dificultades y se mantiene pues en el promedio del país, que es alrededor del 23%, Manabí con el 22.9%. El analfabetismo, que históricamente en Manabí ha sido superior, se ha ido venciendo con el paso del tiempo, pero seguimos en un 9.9%. Desde el 2010 se hablaba del 10% de las tasas de analfabetismo en Manabí. En Ecuador la media es el 6%. Y la desnutrición en Manabí durante el año 2022 muestra estas diferentes tasas de porcentajes de acuerdo a los cantones de la provincia. Entonces, estos son un poco nuestros problemas socioeconómicos. ¿Cuáles son los efectos de estos problemas socioeconómicos? Se deteriora la calidad de vida. Cuando las personas no tienen los recursos básicos para su subsistencia, su calidad de vida es inferior. Es decir, la experiencia vital del tiempo que pueda vivir inclusive es más corto, se reduce la expectativa de vida porque está más expuesto a problemas de salud. La morbilidad aumenta. Hay una mayor migración del campo a la ciudad, y no solamente la migración del campo hacia los centros urbanos, sino fuera del país. Nosotros no somos muy ajenos a que muchos miembros de nuestras familias son migrantes, y muchos de nosotros que hoy estamos en la urbe venimos de procesos de migración de nuestros familiares, posiblemente nuestros padres o abuelos que vinieron del campo a la ciudad. Es una tendencia, y esto es un problema social en virtud de que las familias del campo tratan de emigrar hacia la ciudad en búsqueda del desarrollo, pero en muchos casos generan cinturones alrededor de la ciudad de la urbe, donde hay mayormente carencias y conflictos sociales. Y esto es un poco que tiene que ver con el espíritu de la supervivencia, ya que en los sectores rurales el acceso a salud, educación es menor. Entonces las familias asocian el desarrollo con la migración, y esto nos trae un efecto de menor siembra del campo y consecuentemente la menor productividad de recursos para nuestras comunidades y capacidades productivas. Esto supone también una ruptura de un tejido social. Los problemas socioeconómicos desinhiben al individuo de su identidad local, porque entonces la persona dice, me siento mal en el sitio, entonces no me identifico con el lugar, y está buscando siempre unos nuevos patrones, unas nuevas formas de comprenderse, de entender su propia comprensión de sí mismo. Entonces, esta ruptura del tejido social hoy nos está llevando de alguna manera a la poca comprensión de nuestra identidad. En Manabí, ahora en estos últimos años ha habido un proceso interesante de autodefinición en cuanto a las culturas cholo-montubia. De hecho, el gobierno provincial generó una articulación donde reconocía a Manabí desde sus perspectivas ancestrales, cholos y montubias, entendiendo que el tema de ser cholo tiene que ver con un ancestro en cuanto a las culturas manteñas, y el tema de ser montubio son nuestras conformaciones posteriores como mestizos. Pero la comprensión de este fenómeno identitario nos permite comprender un poco nuestras tradiciones orales, la preservación de una cultura local, un poco nuestra identidad de un manabitismo que nos permita construir mejores vías hacia el desarrollo. Estos temas de la comprensión de la identidad son parte del buen vivir, quiénes somos, cómo hemos llegado como sociedad a lo que somos y hacia dónde podemos proyectarnos. Los problemas socioeconómicos nos traen el aumento de delincuencia, la carencia de recursos y la necesidad de la supervivencia supone y expone a muchos jóvenes a tener la oportunidad de vincularse a través de esquemas y estratos de dificultad a nivel de orden social. Podemos también decir que los problemas socioeconómicos también nos llevan
a la corrupción en diferentes niveles de gobierno, locales y provinciales, en virtud de que se nos empieza a desintegrar una gran cantidad de la población y tenemos un número grande de la población en términos de pobreza o de informalidad. Entonces nuestra clase política un poco nace también con ese entorno y muchas veces usa los temas de la pobreza para apalancarse con intereses que no son necesariamente los más saludables para el desarrollo de la provincia y nos pone en un círculo vicioso. Mayor pobreza, mayor corrupción nos trae mayor pobreza. ¿Cómo construimos la solución? ¿De qué manera podemos, de alguna manera, apuntar un poco nuestra perspectiva? Aquí hay una propuesta de valor acerca de cómo construir la solución. Un poco tenemos que pensarlo esto desde dos ámbitos, desde el gobierno local y la ciudadanía. ¿Pero qué es un gobierno local? Un gobierno local es la sociedad organizada, es la ciudadanía, es la sociedad civil, se organiza y a través de un pacto social y un proceso de democracia le asigna la facultad a otras personas que dirijan sus destinos con los presupuestos y decisiones. Tenemos que esperar que los gobiernos locales puedan presentar una atención a los problemas coyunturales y a los problemas estructurales. Quizás por el tema de la alternabilidad de cada 4 años, nos vemos un poco a nuestra clase que nos dirigen es atendiendo los problemas coyunturales, pero no se atienden los problemas estructurales. Uno de los graves problemas del desarrollo es la falta de planificación. Hoy se está haciendo un esfuerzo muy grande a nivel de los GAT provincial y GAT local con los que se llaman los PDOT, Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, hacia el 2035. Es una propuesta muy nueva que el gobierno central, a través de lo que se llamaba antes Semplades, ahora Planifica Ecuador, recibe estas propuestas hacia el 2035 y acredita la misma propuesta está mediada por la acreditación de recursos de parte del gobierno central como parte de los compromisos desde el gobierno central a través de rentas para los gobiernos descentralizados. Y le exige de alguna manera a los nuevos gobiernos que se articulen de estos planes de desarrollo, de estos planes de desarrollo de ordenamiento territorial que tienen algunos lustros, algunos años de mirada de visión de desarrollo. Esto es un tema que está empezando y será muy interesante evaluarlo cuando lleguemos al 2035 para ver qué tanto han podido los diferentes gobiernos que han llegado a través de las elecciones localmente han podido llegar a estas estructuras de desarrollo general. Uno de los problemas estructurales que tenemos en la provincia es el agua. Necesitamos nosotros, al no recibir nosotros el agua del deshielo, de los nevados, tenemos que captarla de todos los lugares, desde los ojos de agua, los nichos de agua, las formas subterráneas, tenemos que preservar. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de nuestra provincia que tiene una vocación agrícola siembra una vez al año en la estación invernal. Si nosotros lográramos tener alguna forma de provisión del recurso hídrico con soluciones estructurales, nuestros campos pueden sembrar 3 veces al año. Consecuentemente, 3 veces al año, los individuos que participan de este proceso tendrán mayores ingresos, mayor productividad, mayor venta de productos, mayores ingresos y se genera una cadena de valor productiva positiva. Entonces empieza a haber un consumo interno a través de estos recursos y de alguna manera esto permite un mejor acceso a nuevas opciones de empleo y capacidades de generarse ingresos desde emprendimientos. Tenemos que pasar de una economía primaria a secundaria. La economía primaria es la que explota los recursos naturales de forma básica, es decir, siembro la fruta y la vendo la misma. ¿Cuándo es una economía secundaria? Cuando esa fruta sembrada la procesamos, la transformamos en algo, la transformamos a través de un empaque, a través de algún proceso productivo y se la puede vender de mejor forma. Pero estos proyectos no tienen que ser solamente para la salida local, sino que tenemos que pensar en la salida internacional de nuestros productos. Ahora se está pensando mucho y se viene hablando mucho de la globalización. Nos hemos insertado a través de acuerdos comerciales y la provincia tiene lo suyo, pero tenemos que nosotros buscar no solamente ser exportadores primarios de los recursos naturales básicos, sino secundarios, es decir, un proceso de transformación, porque en el proceso de transformación del valor agregado ya hay trabajo, ya hay empleo, ya hay manos que se necesitan para enlatar, para enfundar, para procesar, para mejorar. Y, bueno, y luego posteriormente hay que avanzar hacia una economía terciaria que tiene que ver con un tema de servicios. Estos aspectos de aquí nos tienen que llevar a un compromiso. Finalmente, y para terminar
esta exposición, tenemos que nosotros pensar un poco en qué parte nos articulamos y nos vinculamos como individuos. Nosotros todos, el conjunto de un Estado-nación, está constituido por ciudadanos, por hombres libres, con capacidad de ejercer sus opiniones y de involucrarse en procesos de desarrollo. Nuestra profesión que estamos captando tiene que llevarnos a nosotros a entender desde lo individual hacia lo colectivo. Y tenemos que comprender las acciones comunitarias. Tenemos que buscar una mayor participación ciudadana. El déficit que tenemos nosotros en nuestra comunidad es la falta de participación ciudadana, porque de alguna manera las necesidades de empleo o los temas de la pobreza o de la supervivencia nos ponen a una búsqueda individual, pero siempre tenemos que entendernos como un conjunto colectivo. Entonces usted tiene que tener una acción participativa desde el barrio, una acción participativa desde los comités de desarrollo local, desde las participaciones en las ciudades donde usted vive, desde las mingas, o sea, desde las acciones que nos promueven a un mejor vivir. Nos ponemos de acuerdo en el barrio para pintar nuestras fachadas de las casas, para recoger la basura. Es decir, necesitamos fortalecer el tejido social con las vinculaciones y acciones comunitarias. Hay que establecer redes de cooperativas. El cooperativismo local en los sectores rurales permite la asociatividad de fuerzas productivas para mejorar. Es decir, tú siembras una cosa, tú recoges la otra, la copiamos en un lugar y de manera colectiva nosotros fomentamos un emprendimiento. Y tenemos que lograr tener un nivel de participación en los gobiernos locales, en las juntas parroquiales, en los consejos cantonales. Hoy, el ciudadano, el profesional, el estudiante profesional de las carreras de trabajo social, el licenciado en trabajo social, tiene que involucrarse en acciones también políticas. Y en acciones políticas es desde la reflexión de tener un pensamiento de cuál es el modelo hacia el desarrollo, entendiendo que usted como trabajador social comprende las problemáticas sociales, y también desde las causas electorales. Es decir, cuando alguno de sus compañeros o usted decide hacer una carrera electoral, no tiene que ser sujeto a críticas, sino más bien a aplausos, sino más bien a estímulo, porque si usted comprende como profesional los déficits del desarrollo, entonces se necesita también de su mente, de su capacidad en estas instancias de desarrollo a nivel de gobierno local. Hay que involucrarnos en la participación política, desde la reflexión de tener un pensamiento hasta la participación electoral. Y debemos luchar por un fortalecimiento de la democracia. Este fortalecimiento de la democracia lo podemos hacer a través de una cultura de paz, que es individual y colectiva. La cultura de paz se construye de manera individual, como por ejemplo, cuando usted comprende que hay personas que tienen visiones distintas, pero no hay por qué insultarse. Hay personas que tienen pensamientos diferentes, pero no tenemos por qué entrar en controversia. Hoy estamos expuestos a una sociedad que viraliza videos donde vemos muertes, donde vemos de alguna manera que la humanidad de las personas está siendo observada. Tenemos que de alguna manera la cultura de paz rehuir a esos espacios de difusión de lo que es la violencia. Hoy el tema de que los problemas se arreglan a punta de conflictos violentos nos está llevando un gran sangre de la sociedad. Y ustedes y yo podemos dejar de ser parte del problema y volvernos parte de la solución. Podemos ser agentes de cambio que promovamos reales espacios hacia el buen vivir y el desarrollo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vladimir. Yo creo que ha sido una contribución de verdad muy interesante, con muchos elementos para la reflexión, y tal vez muchas personas se han quedado con preguntas, con dudas. Sin embargo, realmente no tenemos, ¿no?, el tiempo como para muchas preguntas. Aún así, yo creo que justamente el trabajo grupal que se realizará será el espacio, ¿no?, para que las personas puedan, puedan trabajar y compartir y tal vez intervenir sobre dudas, reflexiones generadas a partir de la presentación de Vladimir, como también desde los contenidos de los videos, ¿sí?, que hemos visto. Entonces,
muchísimas gracias, Vladimir, y sería bueno que nos acompañes también en las siguientes fases de este taller, siendo que para avanzar con este taller podemos pasar, ¿sí?, al trabajo grupal. A ver, se van a formar 3 grupos, ¿sí? Y la tarea que tienen los grupos, ¿sí?, que tienen las personas en el grupo, es responder a esta pregunta a partir de lo que han escuchado, ¿no? Contestar a esta pregunta que realmente es una pregunta que contiene otras preguntas, ¿no? La pregunta es, ¿qué significa para ti vivir bien? ¿Qué es necesario hacer para alcanzarlo? ¿Y cuáles son los obstáculos, no? Entonces, la idea es debatir en las salas para contestar a esta pregunta a partir de las vivencias, de las experiencias, desde las perspectivas de las personas que están presentes en este taller, ¿no? Por eso que este taller se ha pensado no para las personas internas a la universidad o las personas que son partes de la carrera de trabajo social, sino para conocer las experiencias, los puntos de vista, las vivencias de las comunidades, de los territorios de Manta y de Manabí, ¿sí? Entonces esta es un poco la pregunta alrededor de la cual se debe desarrollar el trabajo grupal, por lo cual se van a formar 3 grupos, 3 aulas en Zoom, ¿sí? Y cada grupo tiene que dar una respuesta a esta pregunta, ¿no? Tiene que debatir y construir una respuesta con una breve presentación, con unas diapositivas en las cuales se da respuesta a estas preguntas. Entonces, se van a dividir las personas en 3 salas, ¿sí? En 3 grupos. Entonces, nos ayuda en este trabajo el técnico informático Jacinto Flores, quien está conectado para ayudarnos a crear 3 salas. Sí, muy bien, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Entonces, como estaba explicando anteriormente, en cada sala creada, ¿sí?, se debe responder a la pregunta, ¿qué significa para ti vivir bien? ¿Qué es necesario hacer para alcanzarlo? ¿Y cuáles son los obstáculos? Y preparar una breve presentación en PowerPoint y escoger una muy breve presentación que tiene que estar lista en 30 minutos, ¿sí? Y contestar a esta pregunta a partir de los puntos de vista de los participantes en este taller, en esta aula. Y luego una persona escogida del grupo presentará en la plenaria las pocas breves diapositivas que nacen justamente de esta reflexión en el grupo. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Sí, mi estimado, ¿la exposición la hace un estudiante o la hace un invitado? Un invitado, sí. Ok. Sí. ¿Otras preguntas o estaría claro? Bueno, si no hay preguntas, creo que ya tienen todo claro y para yo poder pasar a otras salas y ver cómo van. Y entonces, en honor al tiempo, tendrán 30 minutos de tiempo para preparar esta breve presentación. Muchas gracias. Disculpe, uy, se fue. Ah, no. Aquí estoy. Allá, una pregunta.
¿cada integrante va a hacer una diapositiva desde su computadora o va a haber o cómo se hace? Porque en eso me perdí. No, Un no, deber diferente, tienen sí. que ponerse de acuerdo como grupo porque realmente este grupo lo componen 50 personas y deben ser muy pocas diapositivas, muy, muy pocas. Yo diría como 3, 4 diapositivas con algunos puntos que ustedes consideran importantes para compartir en la plenaria. Debe ser algo sencillo y muy concreto. Tienen que ponerse de acuerdo como grupo porque está compuesto por 50 personas y el tiempo luego para exponer es como de 5 minutos, ¿no? Es muy poco. Entonces, en este sentido, no es una diapositiva por persona, sino de todo el grupo, 50 personas, hacer algo concreto, pequeño y sencillo. Sí, esto sería. Ya, listo, gracias. Solo es un invitado, ¿verdad? Sí, quien presenta es un invitado. Sí. Ok, salió ya. ¿O está todavía? A ver, para dar inicio, como dijo el licenciado, somos 50. Una persona tiene que llevar el tema de las diapositivas, por favor. No creo que entre 50 no salga uno y los demás vamos dando ideas y vamos escogiendo la mejor. Yo propongo hacer una diapositiva por cada una de las preguntas para no tener más de 3 diapositivas, como dijo el profesor. No sé Exacto, quién, porque quién, son quién 3 quisiera, preguntas, ajá, entonces serían 3 diapositivas. quién quisiera hacer las diapositivas, por favor, o alguno de los estudiantes que nos ayude. No tengo, buenas noches, no tengo problema en hacerlas, si desean. Buenas noches. Sí, bueno, Hola, tendría que ir por ejemplo, proyectando para... hacer la diapositiva y el resto, por ejemplo, lo podemos ayudar haciendo una lluvia de ideas con conceptos Sí, básicos para que no sea como exactamente. un texto largo. Sí, exactamente. Pero la persona que va haciendo la diapositiva tiene que estar proyectando la pantalla para poder ir... Entonces, eso para ir viendo cómo lo hace. exactamente, sí. Buenas noches, lo hago yo. Lo que sucede es que el micrófono no me funciona y no sé si me escucharon. Ahí sí la estamos escuchando. Si nos Comparto ayuda, pantalla. sí, por favor. Compañera, sí se la escucho. Ya, gracias, compañera. Entonces, en cada diapositiva, ¿les parece bien este diseño o tienen algún otro? No sé. Tenía este al alcance. Si lo pone más... Evelyn, ¿no? buenas noches, Evelyn. Yo te pasé un diseño de una diapositiva, si gustas puedes ayudarte en ella, ya que esta se basa, digamos, más o menos en el diseño del tema a tratar. Ya, entonces espérame un momento, déjame abro mi WhatsApp porque no lo tengo aquí. ¿Estás en la computadora? ¿Podrías entonces compartirlo tú? No sé Sí, si es que puedes, Bielka. sí, creo que sí puedo. Ya, ya, Un entonces momento. compártelo tú, por favor. A ver, yo aquí tengo la lista de acuerdo a lo que le había indicado Pamela, ¿a qué sala tenía que ingresar usted? Yo a la 2, pero también tenía otra duda que era, si yo ingreso a la 2, mi invitado ingresa o invitada ingresa a la sala 2 también, ¿verdad? Por supuesto. Vaya Ok. donde está su invitado, vaya. Vaya, acompáñelo, no lo deje solo o sola. Vaya a la sala en la que está su invitado, la 2. Ya, Yamilet, ¿qué pasó con usted? Ya, ese es para alguien más que quiera aportar algo. Bueno, para mí el significado de vivir bien, o del buen vivir, puede tener diferentes
significado, obviamente, para cada persona. En lo general, implica tener una buena calidad de vida, satisfacción personal, bienestar, entre diferentes aspectos de la vida, ya que nos topamos con aspectos tanto laborales como de salud, trabajo y tanto el desarrollo también personal, en la cual hoy en día estamos frente a una sociedad que te cataloga o te dice o te califican por cómo te ves, por cómo te relacionas o mediante lo que tú eres, mediante qué tu título tengas, que hayas obtenido. Eso. Ya, bueno, yo también soy invitada y bueno, para mí el buen vivir, como lo mencionó la anterior compañera, tiene también algo que ver en la manera que nosotros tratamos hacia las demás personas o a las nuevas personas que estamos conociendo. En la charla estaban hablando mucho sobre el tema de los migrantes. Bueno, en el tiempo que yo estudié lo que es la carrera de trabajo social, no se focalizaron tanto sobre el tema de los migrantes, pero entiendo que hoy en día lo están tomando y haciendo bastante hincapié por el simple hecho de que existe mucha manera de denigrar al extranjero. No solamente quizás un ecuatoriano o un colombiano, pero al menos es lamentable ver que al menos en nuestro país se escucha muchísimo el tema de que... La 1. Ya, solo uno. Eso me dirijo. Perfecto. ¿Quién más está aquí? Hay 10 participantes, ya están. Luis Zambrano Mendoza, Estefanía Figueroa. Estefanía, ¿en qué sala está usted, Estefanía? Hola, Estefanía. Hola, Hola, buenas noches. hola, buenas noches. Lo que el caballero mencionó hace un momento está correcto. El problema, bueno, más bien el detalle sería que vamos a hacer una diapositiva que es corta, que se debe recalcar los temas específicamente esenciales. Entonces, para mi idea o para mi aportación sería más bien directamente la pregunta y abajo poner las palabras claves para poder hacer el desglose en la exposición. Así es. Hola, quería opinar algo. El buen vivir se entiende como vida en plenitud, que comprende la armonía interna de las personas, armonía social con la comunidad y entre comunidades y también una armonía con la naturaleza. Sí. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Sí, para mí, el buen vivir significa, para que haya un buen vivir tiene que haber integración. Integración si hablamos de migrantes, integración entre países, integración si es por parte de las comunidades, entre diferentes ciudades y cantones para abrir las puertas a todos los que migran de un lado a otro, para poderles dar ese significado de qué es la educación, qué son los derechos más importantes que tiene un migrante. Ese sería mi concepto del buen vivir.
Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Estamos dando, bueno, todos sabemos los conceptos del buen vivir, ¿no? Todos los dicen, pero la verdad que es saber vivir y cómo es vivir, ¿no? Pero mi opinión es que decir vivir bien es en armonía, en equilibrio, pero estamos viviendo un mundo ahorita de muchos problemas, de muchas incertidumbres, que no sabemos cómo estamos. Entonces, ¿qué podemos hacer, ¿no? Del buen vivir? Lo que vivimos en nuestra casa, hacemos nosotros de la familia, o sea, no dejar que las emociones estropeen a nuestros hijos con noticias muy, muy fuertes o películas fuertes. Entonces, yo creo que para todos el buen vivir, estar en armonía, también en espiritualidad con la familia, pero hay conceptos, ¿no? El buen vivir de ahora, en estos tiempos, porque estamos en un mundo lleno de delincuencias, que estamos con esas emociones, con el miedo, con el temor, y no sabemos qué es lo que puede suceder. Es una incertidumbre. Uno no está tranquilo, pues sí sale. Los hijos salen, están estudiando y uno está con ese temor. Y me parece a mí que todo, ¿no? Todos estamos pasando por tenemos esas reacciones con las emociones fuertes. Yo creo que cada uno toma su concepto como lo que estamos viviendo o lo que es el buen vivir. Pero me hago yo la pregunta, ¿qué puede pasar? ¿Cómo lo vamos a solucionar? ¿Cómo podemos llevar esto o alcanzar este buen vivir después? Muchas gracias. Hola, buenas Buenas noches. Para noches. mí, sinceramente, el buen vivir es la forma de vida que llevamos, que nos permite tener felicidad y la permanencia de la diversidad cultural, ambiental también. El buen vivir es armónico, pero vivimos unos tiempos de que hay guerras, de que hay muchas cosas, de que el ser humano está sufriendo mucho estrés y eso no permite una vida buena, que podamos vivir bien. También quería decirles que tenemos hay varios tipos del buen vivir, como también lo tenemos social, en ayudas económicas, ayudas sociales para ancianos. Vivimos unos tiempos de que personas discapacitadas están en la calle, drogadictos, alcohólicos, que también habríamos que tener una forma para ayudar a esa gente, para que tengan una vida buena, una vida, porque muchos tenemos casa, tenemos comodidades, pero otras personas también lo necesitan. Hay personas que por falta de un trabajo o porque los vemos sucios, los vemos mal, con mala presentación, no les damos trabajo. Y eso sería una forma de dañar a la sociedad. Deberíamos de también nosotros, no tan solo pensar en nosotros, en nuestro buen vivir, no, pensar en los demás también. Esa es una forma de aportar yo en esta aula, un poco de lo que conozco y siento lo que es un buen vivir. Buenas noches. Bueno, desde mi punto de vista, el buen vivir es considerar una plenitud de vida, tanto en lo espiritual como interno o externo, ¿verdad? Pero no solamente tomando en cuenta como lo personal, sino también pudiendo ver dentro de la comunidad. El buen vivir, si todos conociéramos nuestros derechos, ¿verdad? Llevaríamos una mejor vida, y esta palabra del buen vivir lo llevaríamos más allá de lo que en realidad encierra.
porque, porque para mi concepto, a ver, si nosotros definiéramos los límites que tenemos como ciudadanos o como vivir en una comunidad, que el respeto o o el derecho que tenemos termina y empieza donde termina, donde empieza los derechos de la otra persona, ¿verdad? Si partimos de eso, nos respetáramos en comunidad o como vecinos, llevaríamos un mejor vivir, ¿ya? Y cumpliríamos estos preceptos del buen vivir. Porque pues mientras nosotros como seres humanos entendamos toda estos derechos que en sí son los que nos llevan a poder tener o llevar, poder desempeñar una mejor vida, una mejor calidad de vida, es simplemente eso, tratar de nosotros sentirnos dentro de sí con con una, con Buenas una noches. plenitud de vida, ¿verdad? Con una plenitud de vida y poder enmarcarlo simplemente en la vida cotidiana, como decían personas que me antecedieron, de que lo que se está viviendo, ¿verdad? En la actualidad no nos permite a lo mejor tener este buen vivir que está plasmado en una constitución, ¿verdad? Por todos los acontecimientos que estamos viviendo como ciudadanos, pero sin embargo, pues lo que tenemos que hacer desde nosotros mismos, luchar, ¿verdad? Tratar de hacer todo bien en cuanto a lo que a nosotros nos corresponda para poder salir adelante, yo creo, y poder sí tener esa plenitud de vida, ese buen vivir como persona y como ciudadanos. Es mi aporte, no sé si me hice llegar a conocimiento. Buenas Buenas noches. noches. Mire, Bueno, mi opinión para el vivir es esta, que el buen vivir debe de empezar desde casa. Ese ejemplo del buen vivir comienza desde casa, desde la crianza, desde casa. Porque ¿de qué le vale a usted que tenga fuera un buen vivir y en la casa no lo convive, no lo comparte con su familia? Entonces, para mí, que ese es el buen vivir. Comienza desde la crianza, desde la armonía en familia, del compartimiento en familia y el desarrollo en familia. Seamos lo que seamos, una familia pequeña, grande, de todo, pero todo el ejemplo empieza desde casa. Entonces, si usted es generoso en su casa, comparte con su familia en casa, con sus hijos, en armonía, en salud, en lo económico, en todo, entonces afuera lo demuestra lo que es en casa. Porque hay muchas personas que somos lo contrario, que en la casa somos una y fuera somos otra persona. Entonces yo le llamo a ese un convivir bueno, empezando el ejemplo desde casa. Esa es mi manera de pensar. Gracias. buenas noches. Yo opino que el buen vivir es tener valores. Los valores son los principales en el hogar, porque si no hay valores, no hay respeto. En la vida que vivimos ahorita, en la vida cotidiana que vivimos asustados, temerosos de todo lo que puede pasar, de verdad que estamos como, vivimos mal, no tenemos un buen vivir. A veces tenemos que esforzarnos, a veces tenemos que hacer todo lo que podemos en nuestros hogares, porque a veces tenemos que hasta tomar soluciones de emigrar de nuestra familia, de nuestros hijos, por el bienestar de ellos. Pero a veces recibimos discriminaciones de las demás personas. En donde emigramos no es fácil dejar su familia, pero la situación a veces nos esforzamos por la necesidad y la mejora de nuestra familia. Esa es mi opinión y gracias. Buenas noches.
Si hay que conversar, me imagino, podemos tomarlo desde ahí, desde el chat y sacamos las palabras. Ahorita lo que hay que avanzar es con las imágenes y palabras claves y ya después se puede ir explicando al momento de dar la exposición. Yo creo que una de las palabras claves sería vivir en armonía junto a la comunidad. El invitado que está haciendo de Elizabeth Muentes, que estaba haciendo el proyecto, si tú te metes, por ejemplo, en el internet, ¿no? Y ves así rapidísimo, ¿no? Pones buen vivir, siempre te van a salir como pones buen vivir y te salen como varias palabras, entonces puede ser solo un recopilatorio de palabras así chuc, 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 puestas, porque normalmente los esquemas de buen vivir, cuando se hacen procesos metodológicos de enseñanza de estos procesos, se los hace así. Entonces se va conectando y se va como... Entonces no necesitas hacer un párrafo y decir el buen vivir significa esto, sino solamente poner como lluvia de palabras y eso se puede explicar y lo puedes como replicar de todas las cosas que hemos dicho acá. Si es que tú lo vas a presentar o cualquiera lo puede presentar porque va a estar las mismas palabras claves que han estado. Sí, justo estoy haciendo eso. Ubiqué ideas principales y ahí listo. Si quieren, igualmente les voy a compartir, no sé, que parezca así. O sea, Sí, ideas sería principales, bueno, armonía, aquí bienestar y listo. Y aquí voy ubicando más ideas, ubico otra diapositiva, ubico lo mismo y así, imágenes, imágenes y ya está. Sí, perfecto. Puede ser que ubique también algo del medio ambiente, porque también está relacionado con lo que nos rodea. Una imagen que relacione también Igual con eso. podrías ponerle todo en una sola, no creo que es una cuestión de cantidad, ¿no? O sea, si le pones ahí mismo, te pueden dar, porque son 14 puntos en las intervenciones del Estado, que el Estado ecuatoriano garantiza dentro de las políticas del Summa Causal. Entonces, y 14 dentro de los convenios, 12 nacionales y 14 dentro de los convenios internacionales, que tienen que ver con salud, con educación, con acceso a derechos, con seguridad, eh, con no solamente el acceso a los derechos, sino el disfrute de los derechos. Potenciar el sistema judicial. Ese sería mi aporte para esta parte del trabajo. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches. Para mí el buen vivir significa la igualdad de las personas, vivir con armonía, paz y tranquilidad en una sociedad donde demostremos el respeto y los valores que tenemos hacia los demás. Para mí también el buen vivir es tener una vivienda, una comida donde podamos tener acceso a los servicios básicos. Y para mí, para alcanzarlo es necesario saber que debemos reconocer que todas las personas somos diversos, múltiples y funcionales, pero estamos en igual de derechos. Buenas noches con todos ustedes. Bueno, yo creo que ustedes han dado una idea significativa a esto, pero desde mi punto de vista, yo puedo y creo que se lo puede considerar un poco diferente, ya que en sí el buen vivir implica y experimenta un estado de bienestar integral, en que se encuentra un equilibrio armonioso entre diferentes aspectos de la vida, ya que esto puede incidir en como una salud física, una salud mental, a las relaciones personales y significativas de cada uno de nosotros. En cuanto al crecimiento personal y profesional, en sí se embarca en el trabajo y la contribución de la sociedad para poder nosotros alcanzar. Ahora, ¿cómo nosotros alcanzamos? Este buen vivir se lo puede alcanzar dedicando tiempo, esfuerzo y tener una actividad activa de nosotros mismos a nivel físico, a nivel emocional, adoptando hábitos saludables, a una buena alimentación equilibrada, haciendo ejercicio y descanso adecuado. Entonces, se lo puede alcanzar dedicando tiempo, dedicación hacia las metas que nosotros y cada uno tengamos, lo que implica tener significaciones que nos motiven y nos crezcan al desarrollo y al nivel personal y profesional, lo que cautiva relaciones positivas, auténticas
con las personas, ya que es esencial para poder vivir bien y tener, como ya lo habían mencionado anteriormente, conexiones humanas, que significa brindar apoyo emocional, comprensión, felicidad, entre otros. Pero, sin embargo, en sí es tener un propósito en la vida y perseguirlos, alcanzarlos y tener actividades que nos ayuden y nos apasionen para poder nosotros cumplir con esas expectativas que nosotros tenemos. Pero sin embargo, considero que son fundamentales, ya que existen obstáculos. ¿Y cuáles son esos obstáculos para poder alcanzar el buen vivir? Como ya lo habían comentado, el estrés en una persona se puede convertir en algo disminuido para poder realizar las actividades o las cosas que quiere realizar. Además, asimismo, la falta de tiempo, porque muchas veces tenemos el tiempo tan ocupado, tenemos el tiempo tan lleno que se nos imposibilita hacer otras actividades que en sí queramos estar. Es decir, no podemos estar en dos lugares al mismo tiempo. Tenemos que dar, de cierta manera, prioridad a ciertas actividades que nosotros y cada uno queramos hacer. Entonces, de cierta manera, eso son unas limitantes que los seres humanos tienen, como varias dificultades que se pueden obtener, como los obstáculos. Entonces, también existen problemas financieros o los desafíos personales, que por relaciones amorosas, por problemas con familiares, etc. ¿Ya? Entonces, ¿y cómo lo podemos superar? En sí, se pretende superar con perseverancia, resiliencia y buscar ayuda cuando sea necesario. En sí, para mí, pienso que el buen vivir implica encontrar un equilibrio integral en diferentes aspectos de la vida y superar estos obstáculos para poder lograr una vida plena y satisfactoria. Yo creo que aparte de esto, para ustedes tienen un ejemplo muy claro, porque sobre todo para los estudiantes, ya que pues, todos ustedes pasaron por un proceso universitario, ¿verdad? Todos y cada uno de ustedes pasaron por un proceso universitario, de los cuales obtuvieron un puntaje significativo. Y de ese puntaje significativo, pienso yo que muchos de ustedes querían otra carrera. Entonces, esos son obstáculos o limitaciones que muchas veces uno tiene. Porque muchos de ustedes, porque el puntaje no le alcanzó, le asignaron otro tipo de carrera, le asignaron otro cupo, le asignaron otra carrera que ustedes en sí no tenían en cuenta. Porque muchos de ustedes pueden decir aquí actualmente, sí, yo quería estudiar trabajo social desde un inicio. Sin embargo, a muchos de ustedes simplemente fue porque el sistema se lo arrojó. Entonces, esos son obstáculos y limitaciones. Y yo discrepo con la persona que dijo que los jóvenes muchas veces no les interesa el tema de estudiar. O sea, de mi punto de vista no está bien. ¿Por qué? Porque yo pertenezco a un área de jóvenes. Yo, bueno, en sí estoy rodeado por esa área de los jóvenes y muchas veces dentro de los jóvenes, porque me incluyo, se puede decir que los jóvenes muchas veces no es que no quieren estudiar, es porque el simple hecho de que no tengan un buen puntaje o no les den el cupo a la carrera que ellos quieren, primero se desanima, o otros van a X carreras que en sí el sistema, por X Se nos motivo. está terminando el tiempo y creo que estamos un poquito fuera de contexto. Tenemos que aterrizar la idea, creo que nos quedan 2 minutos. Sí, ya hay que Disculpe que lo escoger a alguien interrumpa. para Sí, escúcheme, representante. Y escúcheme algo. Lo que pasa, ya están las 2 diapositivas, solamente falta una más de poderle pegar y ya estuvo allí. Ahora escojamos las personas que nos van a representar. Pueden ser 3 personas que nos represente cada una explicando una diapositiva. Entonces, no sé con cuál de ustedes nos puede colaborar para exponer la diapositiva, porque son 3, ¿no? Buenas noches. ¿Y qué concepto quedó como el significado del buen vivir? Por favor, ¿podríamos verlo? Este ejercicio simbólico de decir, sí, Yo es creo que es así, todos los políticos son corruptos. Esa es una forma de reducir
esa forma, ¿no? O decir, la gente se cola en el bus, la gente no tiene valores. Ese es como el término técnico, pero es para no ponerlos toditos, ¿no? Ahí. Entonces es la naturalización que tenemos tanto de la violencia, que es la agresión física, la psicológica y la que genera el Estado en totalidad. La tenemos sumamente... Yo creería pero bueno, que como primer punto en los factores socioeconómicos, porque obviamente si no hay dinero no va a haber buen vivir. Creo que esa sería la principal. Yo creo que también puede ser el cuidado del medio ambiente, porque hay algunas personas que tiran basuras donde sea, se ensucian el lugar donde vivimos cerca. Eso trae cierto malestar a los vecinos y se generan conflictos. Entonces creo que cuidar Pero el los medio obstáculos con referencia al medio ambiente, por ejemplo, en ese caso, y perdón que te corte, tienen que ver mismo con esa falta de seguridad, porque el Estado está garantizado de tener, por ejemplo, de llevar los basureros o de poner. En la ciudad de Manta, yo que viví un año y medio, me parecía increíble que incluso en las zonas, entre comillas, más aniñadas, no había una recolección como oportuna con referencia a los contenedores de basura. Pero es Entonces, que se crean siempre grupos en cada barrio para recolectar, por ejemplo, basura en las playas. ¿por qué tenemos naturalizado el Usan mucha ejercicio de las basura, pero comunidades cuando eso le compete al Estado? O sea, son sí, pero garantías la que sí basura está se bien que nosotros las hagamos. Y eso es muy sí, bueno y es muy positivo, claro, y tenemos que hacer fomento de educación, pero no está en las actividades individuales de cada persona o de los colectivos, sino en las garantías que los estados nos dan. Entonces, por ejemplo, el obstáculo no es que la gente se asocie, el obstáculo es que no hay educación para que la gente no se asocie. No, no, no. Pero deben considerar que se supone que estamos, o sea, al hablar así parece que solamente el Estado. por favor, uno la va ¿de dónde venimos? Escúchame un ¿Cómo ratito, nos por favor, educan? un ratito. Mira, al hablar, o sea, está bien todo lo que se habla de que el Estado debe garantizar, pero recordemos y enfoquémonos en lo que estamos, o sea, hay que ir desde lo local, estamos hablando del buen vivir, entonces no estamos hablando de política, entonces, o sea, como que no nos dividimos tanto para allá, sino que vamos desde abajo. Bueno, hay que entender que el ejercicio de la política es un ejercicio Sí, de todas las obviamente, personas. pero vamos. Bueno, entonces yo creo que ha realizado exitosamente el trabajo en las salas y yo he estado moviéndome de una sala a otra y he visto que ha habido mucho debate. Sin embargo, tuvimos que cerrar las aulas para avanzar con la socialización de la muy breve presentación, diapositivas que cada aula ha preparado. Entonces, por favor, vamos empezando con la presentación del aula número 1. Por favor, adelante con la persona escogida para presentar. Buenas noches, licenciado. Le comento que en el grupo de la sala número 1 van a participar 3 invitados. O sea, la presentación la van a realizar 3 personas. Ok, lo importante es que lo hagan en 5 minutos, sí, más o menos. Gracias, adelante. Aló, no se escucha nada. No sé si alguien está hablando. Sí, por favor, que proyecte en forma de presentación. A ver, Hola. sí, a ver, doy inicio en el grupo 1. Las otras 3 personas que van a participar están cada una con una pregunta.
Hicimos un resumen general dentro de todos los comentarios que teníamos ahí en el chat. ¿Qué es el buen vivir? Es como un concepto general básico. El buen vivir es la forma de vida correcta y satisfactoria de las personas, comunidades o ciudades que son respaldadas por la permanencia cultural y ambiental. Se puede decir que los pilares del buen vivir son armonía, equidad, igualdad y solidaridad entre todos los que conformamos la sociedad. Sí, de aquí ya pasarían las personas que van a responder las preguntas. Por favor, para que avance eso. Referente a la primera pregunta de qué significa el buen vivir, podríamos decir que el buen vivir dependerá de cada persona, pero podríamos dar pautas generales sobre qué puede ser el buen vivir. Podríamos decir que es un ambiente seguro en el que la persona puede desarrollarse, un ambiente en el que pueda cumplir sus necesidades básicas, cumplir con su bienestar en general, tanto físico como psicológico, emocional, financiero, etcétera, tener un núcleo familiar que lo apoye. Y podríamos decir que el buen vivir nos obliga a reconocernos, comprendernos y valorarnos tanto a nosotros como a los demás, a la vez que poder tener metas y aspiraciones para no caer en monotonía. ¿Qué es necesario para alcanzar el buen vivir? En lo personal, yo pienso que se necesita de ciertos elementos para poder alcanzarlo. En este caso, respetar las culturas, costumbres de las comunidades, bienestar personal, que en resumen sería cuidar la salud física y mental para establecer relaciones significativas y tener un propósito en la vida para disfrutar de actividades que proporcione satisfacción personal. También acceso a la educación y servicios públicos y básicos. Podría ser también bienestar social, que contribuye a la comunidad, como cultivar relaciones saludables, practicar la empatía y la colaboración y participación activamente de la comunidad. Bienestar ambiental, que sea fomentar el vivir de un ambiente sano, es adoptar prácticas sostenibles y respetar el medio ambiente para contribuir a la preservación de los recursos naturales para las generaciones futuras. Y desarrollo profesional y personal, que es algo muy importante también, como buscar el crecimiento profesional, adquiriendo nuevas habilidades y perseguir metas que proporcionen un sentido de logro y realización personal. Bueno, en obstáculos, nosotros colocamos de que el estrés y las presiones externas son muy importantes al momento de que sirven como, bueno, valga la redundancia, obstáculos para llegar a nuestras metas. Así como puede haber limitaciones financieras que por A o B motivo puedan interceder al momento de lograr un acceso a los servicios básicos, un acceso a una vivienda digna, un acceso a la educación más que todo, así como también las condiciones medioambientales favorables. Sabemos de que Ecuador tiene mucha pobreza, así como dijeron en las presentaciones anteriores, Ecuador, Manabí, Esmeraldas, sus porcentajes de pobreza son muy altos, por lo que podemos entender de que y podemos intuir de que la mayoría de esas personas no tienen como quiera generalmente servicios básicos como agua potable, servicios higiénicos como alcantarillado, que hay en muchas zonas, es presente eso. Y aparte también está el hecho de que pensemos en las personas que vienen migrando. Así como dijeron en las anteriores presentaciones, hay cada vez más migrantes que ellos se enfrentan a este tipo de obstáculos.
ya que por obvios motivos no tienen ninguna, como quiera, ninguna seguridad al momento como que de llegar, porque ellos salen de sus países pensando que aquí van a lograr tener una estabilidad económica que pueda solventar problemas o simplemente vivir mejor o salir de las inseguridades. Pero pues otro obstáculo que también podríamos ver es la inseguridad que hay en el país actualmente, porque siento que a pesar que tú te esfuerces mucho por tener tus cosas, puede llegar otra persona y quitártelos así de la nada. Bueno, ese sería el grupo 1. Ya, a modo de conclusión, podemos determinar que el buen vivir va más allá de un desarrollo que va centrado en respetar la vida de los seres humanos, la armonía de la naturaleza, el respeto a la dignidad humana y, por qué no, mejorar la calidad de vida de las personas como también de las comunidades. A esto se le suma que es necesario para poderlo tener, reconocernos todos como personas como iguales, pero a la vez, o tal vez como diferentes, pero a la vez iguales, respetando las opiniones y decisiones de cada una de las personas de nuestro entorno y no dejar de lado que los obstáculos que normalmente no permiten un buen vivir o un mejor desarrollo entra la economía, la parte migratoria, la falta de intención en los sectores agropecuarios y también un poco de falta en la prestación de los servicios públicos que nos permiten, sobre todo a los trabajadores sociales, restituir los derechos de las personas y también un poco de falta de aceptación o tal vez de aplicación de las políticas públicas que normalmente tenemos en cada uno de los de los establecimientos o cómo también podemos contribuir a la sociedad creando políticas públicas que vayan generadas hacia la mejora de la calidad de vida, incluyendo a estas poder manejar a las personas, o sea, que sean concretas para generar parte de economía y mejorar las calidades de vida o también generando oportunidades. Eso por el grupo 1. Listo, muchísimas gracias por la presentación. Pasemos ahora al grupo de la sala 2. Recordando que tienen 5 minutos, ¿sí? Ya, buenas noches con todos. Bueno, habíamos conversado un poco sobre las ideas principales del buen vivir y como del concepto de vivir bien, ¿no? Entonces, las ideas eran como vivir en armonía con la comunidad, tener un bienestar físico-mental, tener una posibilidad de un desarrollo económico pertinente, tener una conciliación y una paz con la naturaleza, tener una garantía de derechos, preservar no solamente la justicia social, sino la equidad social, generar participación ciudadana de una manera más equitativa, que son cosas que no se pueden garantizar, pero que se aspiran, y no olvidar que somos un Estado pluricultural, entonces hacer una diversidad, reconocer la diversidad de este mismo. Algo más también les iba a comentar antes de comenzar abruptamente la introducción. Después de esto, de mi intervención, van algunos compañeros a decir algunas cosas más en las que quieran puntualizar. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué considerábamos que es necesario para alcanzarlo? Era tener un acceso a la educación, y cuando nos referimos también cuando nos referimos al acceso a la educación, no solamente es al derecho al acceso, sino al disfrute de este derecho, que la educación sea gratuita, de calidad. Necesitamos fomentar obviamente los valores que impartan colectividad, mantener una sostenibilidad ambiental que tiene que ver con asuntos de cuidados básicos con referencia a las explotaciones y con el cuidado, por ejemplo, en los territorios también de la ciudad. Una compañera habló
por ejemplo, sobre cómo hacemos también actividades de comunidad pequeñas para mantener los espacios, como necesitamos como una educación para mantener esos espacios ecológicos en nuestras comunidades. Un enfoque de bienestar integral que tiene que ver con salud, con educación, con psicología, tener comunicación asertiva con el entorno, que si bien los compañeros en ese momento hacían referencia a cómo nos comunicamos con los otros y con las otras personas que están a nuestro alrededor, también tendría que ver con un asunto de nuestra comunicación con nuestro medio, con nuestra naturaleza, con los espacios que tenemos, ¿no? Con los derechos de los animales que también deben tener. En algunos municipios se fomenta mucho eso. Siguiente diapositiva, por favor. Y los obstáculos más grandes que teníamos, veíamos que eran los factores socioeconómicos, que son complejos. Habían puesto estos conceptos que sí son un poco más abstractos, que tiene que ver como la maldad en la sociedad, que probablemente tiene que ver también con referencia a este ejercicio de valores colectivos, incluido en esto la corrupción, incluida esta, bueno, yo no estoy muy de acuerdo con esto, pero ha puesto como a las amistades tóxicas, pero me imagino que tiene que ver con un proceso de inseguridad colectiva, que tiene que ver también con los procesos de acompañamiento psicológico que tienen los jóvenes en los colegios y que obviamente hacen que cierta clase de jóvenes se desvíen a ciertas actitudes. Y obviamente esto, al generarse una red entre jóvenes, desencadena en acciones comunitarias complejas e inseguras para los mismos jóvenes y más para las personas que están afuera. Inseguridad, la naturalización de la violencia estructural, simbólica, y era aquí cultural, pero bueno, se repitió. Que tiene que ver con esta forma en la que decimos, bueno, esto es inseguro, y lo asumimos, es natural, el marido le pega a la mujer, le pegamos al perro, entonces hemos naturalizado como el ejercicio de la violencia. La falta del apoyo social, y esto tiene que ver con la exigibilidad del Estado, ¿no? Y el cuidado del medio ambiente, que también parte de eso es la naturalización cultural y simbólica hacia el ambiente, y el acceso limitado a servicios básicos, que si bien, por ejemplo, yo vivo en la ciudad de Quito, tenemos agua del grifo, hemos también naturalizado esa falta de accesos al agua, porque decimos es complejo, pero no buscamos como a veces la garantía de que estos servicios se nos den de buena calidad y obviamente que se garantice que lleguen a estos para mejorar nuestra calidad de vida. ¿Alguno de los compañeros o de las compañeras que quieran intervenir? Aún nos quedan 2 minutos, probablemente. Bueno, buenas noches. También es importante mencionar que lamentablemente, digo, nos encontramos porque es una realidad social que hay todavía. Señalamos mucho el tema de los migrantes, ¿no? Actualmente vivimos con demasiadas personas que han venido de otros países y se escuchan mucho los comentarios de que con el respeto que todos los que están aquí en la sala se merecen, que X persona, que el venezolano o el colombiano o cualquier tipo de extranjero que nosotros recibamos en nuestro país, señalamos, hablamos, juzgamos. Creo que tenemos que mentalizarnos de manera positiva, ayudar a que esas personas tengan un mejor estilo de vida, trabajando, dándoles la oportunidad, no señalar, no juzgar, tratar de buscar las soluciones y ver los mejores resultados. Muchas gracias. ¿Un compañero más o compañera más que quiera aportar? Sí, me gustaría hablar sobre estos obstáculos que creo que se presentan en nuestro país, que es el libre acceso a personas migrantes. Bueno, no me parece desagradable que ciertas personas vengan a vivir a nuestro país, pero yo escuché en otros países, como por ejemplo Chile, que mencionaba que no hay un registro de las personas que llegan a este país. Entonces, ¿cómo sabemos qué tipos de personas son buenas o son malas? ¿Cuáles tienen algún problema legal? Entonces, nosotros no sabemos con qué personas nos estamos relacionando. Entonces, aquí viene este problema grande de inseguridad. Vienen más conflictos que se generan y no estamos logrando un buen vivir. Y otro punto que me gustaría mencionar, que se ve mucho también en ciertas ciudades, son las invasiones. En este tipo de invasiones vive mucha gente pobre y
de acuerdo a esto, no hay una estructura correcta para el espacio de cada uno. Ellos viven muy, cerca de los otros, hay estos problemas de drogadicción, alcoholismo, entonces esta juventud que se va generando va atrayendo este tipo de problemas, lo cual ya no genera un buen vivir dentro de nuestra comunidad. Perdón, voy a hacer una última intervención con todo el respeto a la compañera que acaba de hacerlo, pero lamentablemente creo que tenemos que pensar que el problema es más estructural porque a la larga se termina entendiendo como xenofobia el que a veces pidamos un registro, ya que dentro de los derechos humanos las personas somos libres de movilizarnos por donde queramos y los artículos de ley que tienen que ver con las garantías de que tales o tales personas cometan crímenes no tienen que ver con ejercicios de sus países. Solamente yo, por lo menos para aclarar que eso no es algo que por lo menos a mí me representa, no sé No si me a refiero. más del grupo. Yo como Pero persona gracias. no se lo Ok, pediría a nadie. ok, está bien, muchas gracias, ¿no? Entonces, Terminando de comentar esta parte. Yo como persona no se lo pediría a nadie, simplemente creo que es algo que viene parte del gobierno, no es algo que yo le vaya a decir, preséntame tu registro, no, sino que ellos deberían de garantizar nuestra seguridad, más bien es en esa parte, no que yo tengo algo en contra de una persona extranjera, por supuesto que no. muchas gracias por sus participaciones. Entonces, ahora vamos avanzando con la última presentación que pertenece al grupo de la sala número 3. Adelante, por favor. ¿Qué significa el buen vivir? ¿Qué es necesario hacer para alcanzarlo y cuáles son los obstáculos? El buen vivir significa la igualdad de las personas, vivir en una sociedad con armonía, donde podamos tener una casa, comida y vestimenta, respetando su silencio, empático con los demás. Después de haber escuchado en nuestra sala, pues, las opiniones de los participantes, pues llegamos a esta conclusión. Pero en sí, como persona, el buen vivir, pues, significa eso, la plenitud de tener una vida en plenitud, ¿verdad? Como yo decía, no solamente en lo espiritual, sino también, pues, en los derechos que nos brinda la Constitución, si nos referimos a nuestro país. Yo creo que estos derechos, pues, son universales y que son los que nos ayudan para tener ese buen vivir, ¿ya? Como es el derecho a una vida, el derecho a la salud, el derecho a tener, pues, una vivienda, una vestimenta, una educación, ¿verdad? Todos esos derechos, pues, nos hacen que nosotros podamos vivir en armonía y tener un buen vivir, ¿verdad? Entonces, yo considero que, pues, esos serían los conceptos de un buen vivir. En realidad que sí, que el dinero ayuda, ¿verdad? Para tener un buen vivir. Pero pues si nosotros consideramos desde la integridad de nuestro ser, ¿verdad? Que para tener un buen vivir muchas veces no es necesario en sí el dinero, ¿verdad? Sino, por ejemplo, tener la salud mental. Y para obtener eso, pues necesitamos ciertos aspectos, como pues tratar de vivir en armonía, que en sí es lo que nos lleva a tener esta calidad de vida, ¿verdad? No tener el estrés a lo mejor que nos llevan ciertas circunstancias de la vida del día a día que vivimos. Entonces, a veces es difícil de poderlos decir, no me afectan, como por ejemplo la situación que estamos viviendo ahorita en nuestro país, en los actuales momentos, como es la inseguridad, que nos hace pues tambalear a todos los ecuatorianos. Y no solo ecuatorianos, sino aquellos pues, que están como ciudadanos en nuestro país.
Entonces, pues todas estas razones nos hacen pues muchas veces no tener ese buen vivir, pero pues tenemos que desde muy adentro y de nuestra conciencia tratar pues de ayudarnos a salir adelante, como pues levantándonos un día y empezar a tener esas ganas de vivir, de tener pues, de llevarnos dentro de nuestra casa de la mejor manera, salir hacia nuestro entorno y llevarnos con nuestros vecinos, con nuestra comunidad, para alcanzar ese buen vivir. Ese es uno de los conceptos en que yo, pues, como persona les podría aportar y aporté, pues, dentro de este grupo. ¿Y cuáles son esos obstáculos? Dentro de esos obstáculos que hemos tenido, pues, tenemos, como ya hemos escuchado y en nuestro grupo lo debatimos, una de las cosas son las inseguridades, ¿verdad? Que ya lo mencioné. Bueno, yo doy paso también a los otros participantes, pues, que nos han colaborado y hemos estado, pues, dentro de esta sala. Buenas noches. El buen vivir como alternativas se requiere asimilar los distintos elementos y la comprensión del conocimiento que se construye dentro de la sociedad. Tanto la pobreza como el desempleo limitan la manera en que las personas puedan disfrutar y apreciar el entorno donde se desenvuelve cotidianamente. Yo creo que todo depende de nosotros, ¿no? De la familia, donde hay amor, yo creo que todo se puede volver un bien. Donde haya comprensión, hay paciencia, todo podemos esperar y todo puede hacerse. Yo creo que sí, estamos viviendo en un mundo muy difícil, que solamente, como dicen algunas de las personas que han hablado, tenemos que tener fe para alcanzar esos momentos, para pedir a Dios en oraciones, para sentirnos mejor. Y eso es lo que tenemos, creo, todos los que somos latinoamericanos, esa fe enorme que tenemos en Dios, que la familia es lo único que uno puede hacer para que sea feliz, para que haya paz en cada uno. Para mí, que la paz esté en todos nosotros para hacer un mundo mejor. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Disculpen. Sí, estamos sobre los tiempos. Trate de ser bueno, muy breve. Gracias. Sí, ok, yo quisiera primeramente felicitar porque se den estos foros, porque en realidad es lo que nos falta muchísimo, ¿no? Uno de los obstáculos, y pasando al tema principal, los personales, los sociales y los culturales. Ya, los personales, ¿qué vendría siendo? Lo que nosotros nos autosaboteamos. Nosotros mismos debemos autoanalizarnos para poder expresarnos, para ser idénticos, para ser reales, para poder defendernos, no solamente en el ámbito laboral, en el ámbito profesional, porque hay muchas personas que saben mucho de pronto, pero se sabotean o quieren emprender en algo y se sabotean. Entonces, para mí en lo personal, deberíamos estar más concentrados para poder, porque siempre eres lo que tú das al resto, siempre, siempre. Ya, el siguiente, lo social. Juega muchísimo una parte muy importante, ya que de las personas que te rodeas estás hecho. De las personas pueden ser papás, mamás, o sea, tú eres lo que tu familia te ha formado, tus valores, tu criterio, tu forma de pensar, tu expresión, eres tú. Tu tiempo es limitado, no malgastes viviendo la vida como
como crees que el resto va a estar bien. Vive tu vida como tú la crees que está bien. No apagues la luz de las personas. Simplemente hay que aprender a ser auténticos, a ser reales. En lo cultural, desarrollarnos de acuerdo al entorno en que vivimos, pero respetando. No importa si eres migrante, inmigrante, no importa si estás en una ciudad que no es tuya, en un país que no es tuyo. Todos tenemos derecho a convivir en armonía, siempre y cuando respetemos las ideas de los demás. Debemos respetar las ideas, los principios que tiene, porque cada lugar tiene su autenticidad, para así poder lograr un trabajo conjunto con la comunidad que te rodea, con el lugar en donde estás. Y esos serían para mí los obstáculos más básicos que nosotros debemos tratar de trabajarlos. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias a todas las personas presentes que han participado. Entonces, la idea de este taller era justamente reflexionar sobre el buen vivir, sobre esta esperanza, sobre este deseo del bienestar, ¿sí? Sin embargo, nos damos cuenta de los problemas, de los obstáculos, ¿no? ¿Sí? De la pobreza, de la desigualdad, de la inseguridad, de la violencia que nos afecta, ¿sí? En el día a día, en nuestra vida cotidiana, y que son obstáculos interpuestos al desarrollo, ¿sí? Entonces, yo creo que justamente la función de este taller era conocer desde nuestros entornos sociales, ¿sí? Desde los estudiantes, sus familias, sus amistades, ¿no? Y creo que esto ha sido un poco lo valioso, lo interesante de este taller, es decir, que los entornos sociales, familiares, novios, novias, amistades, contactos de los estudiantes de trabajo social han sido involucrados en esta actividad investigativa, dando sus puntos de vista, dando sus palabras. Yo he escuchado con atención y esta era un poco la idea de este taller, de este proyecto de investigación, levantar, escuchar las opiniones de las personas sobre estos problemas que afectan la posibilidad de alcanzar el buen vivir. Entonces, la conclusión es agradecer mucho a todas las personas que han estado presentes, a partir del técnico informático Jacinto Flores, que nos ha ayudado con la parte informática, a Vladimir Zambrano, que nos ha ayudado con sus ponencias, a los docentes que han participado, que han estado presentes, a todas las personas que con compromiso, con energía, con entusiasmo han colaborado para que salga bien este taller, que es un espacio necesario, de los pocos espacios que tenemos como personas, como comunidades, para poder expresarnos y reflexionar sobre los problemas que nos impiden alcanzar el desarrollo. Entonces tenemos que cerrar por una razón de tiempos, agradeciendo mucho por el esfuerzo, por estar presentes a esta hora de la noche, que para todos representa un esfuerzo, pero creo que valió bastante la pena. Entonces, muchísimas gracias, y cualquier comentario nos hacen llegar mediante los estudiantes, ¿sí? Entonces, agradezco mucho y hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias, pasen bien. Buenas noches con todos, todas. Gracias.